Ebenecer. Año de impacto, desatando la unción, viviendo el discipulado y activando el propósito. Hoy voy a cerrar el tema sobre el fruto del Espíritu. Hemos visto 9 características de ese fruto. Pero, ¿cómo vivir? ¿Cómo fluir? ¿Cómo manifestar en la vida diaria los frutos o el fruto del Espíritu Santo? ¿Cómo hacerlo? Porque a mí me parece que ustedes ya conocen cuál es el fruto, sus características, pero ahora cómo funcionar en ello, cómo evidenciar ese fruto. El carácter del cristiano se forma a través del Espíritu Santo. Y es el Espíritu Santo quien produce en nosotros el carácter de Cristo. Y cuando hablamos de carácter, una palabra que viene del griego, y carácter se denomina a esa marca, a ese sello, a esa huella que está grabada o impresa, que describe cualidades y que distingue de otras. Si yo te digo, tengo una botella de refresco negra, pero en ese sello, en esa marca, hay un color azulito, ¿en quién piensas? Y cosas así. Entonces, carácter aplicado a la persona, aplicado al individuo, se denomina carácter al conjunto de características o rasgos distintivos de una persona que revela quién es, o el carácter revela quiénes somos. Hay un dicho que dice: genio y figura hasta la sepultura. Si tú conoces a una persona, tú dices: ni le muevas porque se enciende. Tú ya la conoces. No le dices el cerillo porque, pues no, pero hasta muchas veces se dice que son de mecha corta, ¿cierto? Solo tenemos un prendido. ¿Te das cuenta? Puedes definir lo que es carácter. Quiero que definas eso. Entonces, el fruto del Espíritu Santo da evidencia de nuestro cristianismo. El fruto es la expresión de lo que somos al estar unidos a Cristo. El carácter es la evidencia de nuestro comportamiento, de nuestra identidad, de nuestra integridad, de nuestras actitudes, acciones, de nuestra conducta, de nuestras reacciones y aún de nuestras emociones. Todo eso es evidencia de nuestro carácter. Y no estoy hablando, cuando hablo de Jesús o de un cristiano, no estoy hablando del carácter fuera de Cristo. Yo quiero que ubiques cómo tiene que ser un carácter en Cristo. Cómo somos como cristianos en todos los niveles. ¿Cómo eres tú en tu trabajo? ¿Cómo eres tú en familia? ¿Cómo eres tú en tu matrimonio? Estás mostrando el carácter de Cristo. Yo no estoy hablando si la otra persona te da en la mejilla. Yo no estoy hablando de eso. Estoy hablando de cómo reaccionas, cómo hablas. No estoy hablando de la otra persona que es mala para contigo. Yo estoy hablando de eso. Estoy hablando cuál es tu carácter como cristiano. Se supone que ya tú tienes entendido cuál es el fruto del Espíritu.
que es amabilidad, que es paciencia, que es, ¿qué más? Amor, gozo, paz. Todo ya lo tienes. Ahora mi pregunta es, ¿cómo estás actuando en tu vida? Si tú sigues igual después de haber entendido cuál es el fruto del Espíritu, yo no lo sé si eres cristiano. O si lo eres, no eres espiritual, eres carnal. Y los carnales son un problema en el matrimonio, en la iglesia, en el trabajo. ¿Por qué? Porque Pablo le decía a los corintios: ustedes son carnales porque se pelean, porque se celan. ¿Qué más? ¿Qué más les decía? Porque hay divisiones entre ustedes, hay pleitos entre ustedes. Y eso no es correcto, decía Pablo. Entonces, como cristianos, el carácter, o tu carácter, o mi carácter, es la expresión del fruto del Espíritu. Y es la evidencia de lo que somos al estar unidos a Cristo. ¿Cómo eres con los demás? ¿Cómo eres con los demás? ¿Cómo estás mostrando tu cristianismo? No estoy hablando del cristianismo del otro. Tu cristianismo. En Cristo, si tú eres un cristiano, tu carácter refleja lo que tú eres hoy y también lo que tú serás mañana. Ya hemos entendido que el carácter de Cristo se forma a través del Espíritu Santo. Y Él es el que produce el carácter de Cristo en nosotros. Vamos a Gálatas 5:22. En cambio, la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida es amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y control propio. No existen leyes contra estas cosas. Entonces, repetimos, el carácter de Cristo es evidenciado en nuestras acciones diarias. En tus acciones diarias. O sea, no importa la noticia que tú recibas. Paciencia. Alegría. No importa qué es lo que la otra persona haga contra ti. Control propio. ¿Cómo actúas? El fruto del Espíritu Santo es el carácter de Cristo y da evidencia de nuestra comunión con Cristo. ¿Cuál es tu comunión con Cristo? ¿Quieres dar el fruto? ¿Quieres ser paciente? ¿Quieres amar lo que no es amable? Fuera de Cristo, desconectado de Cristo, no lo vas a lograr. Nuestras acciones, nuestras actitudes hacia los demás revelan que Cristo está en nosotros. Cuando tú manifiestas tu vida, o cuando tú manifiestas lo que tú eres internamente, tú estás manifestando quién eres tú, quién está en ti. Entonces recuerda, Jesús no tiene a nadie más para declarar su evangelio. Su palabra te tiene a ti. Por eso alguien dice: somos sus ojos, somos sus manos, somos sus pies, porque al final somos su cuerpo. Entonces Cristo manifiesta su vida en nosotros y nosotros manifestamos su vida hacia los demás. Los demás van a conocer a Cristo a medida que nosotros lo presentemos con nuestras acciones. La gente ya no quiere doctrina, ya no quiere predicaciones. Para prédicas se van a YouTube. Hay cientos y miles de predicaciones. La gente quiere ¿qué?
¿Qué quiere la gente? Hechos. La gente no está rechazando al mensajero. Perdón, no está rechazando el mensaje. Lo que está harta la gente es del mensajero, no del mensaje. Porque tu vida habla más que tus palabras. Pero pastor, está bien, pero ¿cómo evidenciar la vida de Cristo? ¿Cómo evidenciar el fruto del Espíritu Santo? ¿Cómo, pastor? Ya me dijo que tengo que hacerlo, pero era ¿cómo? Vamos a Gálatas 5:24. Gálatas 5:24. Los que pertenecen ¿a quién? Los que pertenecen a Cristo Jesús, han clavado en la cruz las pasiones y los deseos de la naturaleza pecaminosa y los han crucificado allí. Lo primero, para que tú puedas evidenciar el fruto del Espíritu, tú necesitas pertenecer a Cristo. Tú necesitas pertenecer a Cristo. Los que pertenecen a Cristo Jesús, tú necesitas en primer lugar, ¿qué cosa? Pertenecer a Cristo. ¿Cuándo perteneces a Cristo? Cuando tú le recibes como tu Señor, tu Señor. Y cuando hablo de Señor, ¿de qué estoy hablando? ¿Alguien sabe de qué estoy hablando cuando hablamos de Señor? La máxima autoridad. ¿Está bien? Esa es otra prédica, pero como tú, y hablo de los que no la escucharon, tú no la escuchaste, pues no la aprendes. Por lo menos capta conceptos, porque captas los conceptos y después bajan a tu corazón. Entonces, tú vas a vencer, tú vas a mostrar el fruto del Espíritu, número uno, cuando tú pertenezcas ¿a quién? A Cristo. Y tú perteneces a Cristo cuando lo recibes como Señor y ¿qué? Y Salvador. Toda la victoria, la renovación, el crecimiento de tu vida espiritual está en Cristo. Todo está en Cristo. Es primero Cristo antes de todo. Mire, tú puedes disciplinarte. Puedes decir, voy a ayunar todos los lunes y los viernes. Tú puedes hacerlo. Tú dices, voy a leer 20 capítulos de la Biblia. Tú puedes hacerlo, debes hacerlo. Pero si tú no estás en Cristo, si tú no perteneces a Cristo, entonces nada funciona. Tú puedes ir, escúcheme bien, y no estoy en contra de ello, puedes ir a congresos donde puedes escuchar a predicadores tan ungidos. Te pueden ungir, te pueden poner el galón lleno de aceite y ungirte. Y te digo una cosa, no va a pasar absolutamente nada si tú no estás en Cristo. Si tú no estás unido a Cristo, tú puedes ir a un retiro de 3 días y poder tener un manual de 120 hojas y no va a pasar absolutamente nada a menos que tú estés unido a Cristo. Toda disciplina o toda autodisciplina espiritual está en segundo término. Además, es el resultado de estar en Cristo. Entonces vamos a evidenciar los frutos del Espíritu estando ¿en quién? En Cristo. En segundo lugar, ¿cómo evidenciar los frutos del Espíritu? Cuando crucificamos la carne con sus deseos y pasiones. Dice el texto, los que pertenecen a Cristo Jesús, ¿qué cosa? Han clavado en la cruz las pasiones y los deseos de la naturaleza pecaminosa y los han crucificado allí. 25. Ya que vivimos por el Espíritu, sigamos la guía del Espíritu en cada aspecto de nuestra vida. No nos hagamos vanidosos, ni nos provoquemos unos a otros, ni tengamos envidia unos a otros. Segundo lugar, entonces, primero es en Cristo. Segundo, crucificar la carne.
la carne como el sistema de nuestra naturaleza pecaminosa, como aquella conducta que hemos aprendido desde niños, aquel carácter fuera de Dios, aquella acción que se revela contra la ley de Dios, contra lo santo. Esa carne, la carne no se reforma, la carne se crucifica. Si tú no crucificas la carne, tú no vas a poder dar a conocer el fruto del Espíritu Santo. Diga conmigo: la carne no se reforma, la carne se crucifica. Y vas a lograr entonces mostrar el fruto del Espíritu hasta que tú crucifiques la carne. Es un buen tema de cómo crucificar la carne, no es el tema de hoy. Pero el miércoles de nuestro discipulado hablaremos un poco de cómo crucificar la carne. Pero si tú estás interesado, si a ti te interesa el partido de fútbol o la telenovela, no te conectes, no te preocupes, no hay problema. Conmigo yo no tengo problemas. Es más, tú dices: pastor, y no voy a enojar, voy a dar el fruto del Espíritu de paciencia. Tú dices: pastor, no voy a conectarme porque la telenovela va a estar muy buena. No te preocupes, no hay problema. Nada más un favor: cuando tengas líos, no me despiertes a las 3 de la mañana diciendo: pastor, por favor venga. O a tu líder inmediato: venga, por favor venga, es que escucho ruidos, oigo voces. ¿Sí? No nos molestes, no nos hagas perder el tiempo. Porque quien crucifica la carne y quien determina edificarse, cuando escucha un ruido, le dice: demonio, preséntate, o si no te vas en el nombre de Jesús. Y ya nomás llega: pastor, ¿qué cree, pastor? No era uno, era una legión, pero los vencía en el nombre de Jesús. Pastor, no lo necesita usted. Usted nos ha enseñado cómo hacerlo. Ya lo hice, pastor. Ahora, pastor, dígame a dónde voy más. ¿Quién quiere que yo vaya y lo libere, pastor? Yo digo: ok, vaya, adelante. ¿Sí me explico? Bueno, dile a tu vecino: ¿lo estás oyendo? Ok. En tercer lugar, tú vas a mostrar el fruto del Espíritu. Escucha esto: cuando estés consciente que estás en guerra. Cuando estás consciente que estás en guerra. Número 1, mostramos el fruto del Espíritu cuando estamos en Cristo. Número 2, cuando crucificamos la carne. Y es un tema muy largo, o sea, eso lo vamos a ver un poco más el miércoles. Pero, tercer lugar y último, cuando estás consciente que estás en una guerra. Vamos a Romanos 7. A Romanos 7. Romanos es la carta de nuestra libertad, la constitución de nuestra libertad. Y Pablo en el capítulo 7 como que dice: soy un pecador, no puedo. Pero vamos a ver qué dice Pablo. 7:21, vamos al 21. He descubierto el siguiente principio de vida: que cuando quiero hacer lo que es que no puedo evitar hacer lo que está mal. Amo la ley de Dios con todo mi corazón, pero hay otro poder dentro de mí que está en guerra con mi mente. Ese poder me esclaviza al pecado que todavía está dentro de mí. Dice Pablo: hay una guerra dentro de mí. Por un lado quiero hacer el bien, pero por otro lado me gusta hacer el mal. Amo la ley de Dios con todo mi corazón, pero dice Pablo, también, ¿por qué razón? Me gusta ir contra la ley de Dios. Hay una parte de mí que me empuja hacia Dios y otra parte que me jala hacia lo malo. Tú vas a mostrar los frutos del Espíritu cuando estés consciente
que hay una guerra. ¿Cómo es posible que un muerto al pecado esté luchando con el pecado? ¿Cómo? O sea, yo ya morí en Cristo, ya morí al pecado, pero ¿cómo entonces estoy luchando con el pecado si ya morí? ¿Sabes? Uno que no ha muerto al pecado no tiene lucha con el pecado, porque es esclavo del pecado. Él hace lo que el pecado dice. Él está conducido por el pecado. Y la Biblia dice que el pecado, la paga del pecado es muerte. Y todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios. Es la acción del hijo pródigo diciendo: soy hijo, pero me quiero ir al pecado. Y bueno, y vivió perdidamente. Pero escucha, ¿por qué luchamos con el pecado? ¿Por qué una persona, un cristiano, lucha con el pecado? Por lo mismo, porque ha nacido de nuevo, porque ha muerto al pecado. Por eso está en guerra con el pecado. Si él no hubiese nacido de nuevo, si él no hubiese muerto al pecado, no tendría problemas. 7:18 de Romanos dice: yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza pecaminosa, diga conmigo, naturaleza pecaminosa, no existe nada bueno. Quiero hacer lo que es correcto, pero no puedo. Quiero hacer lo que es bueno, pero no lo hago. No quiero hacer lo que está mal, pero al igual lo hago. Ahora, si hago lo que no quiero hacer, realmente no soy yo el que hace lo que está mal, sino el pecado que vive en mí. Me gustaría que esta semana leas Romanos, y si quieres leerlo desde el 1, 2, 3. Romanos es la carta es la constitución de nuestra libertad. No hay justo ni uno, todos hemos pecado, la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. Y dice Pablo: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Pero se va al 7 dice: sí, yo soy justificado por Cristo, pero tengo un problema, pero hay algo en mí que no me gusta. Y pasa al 8 diciendo: ahora pues ya no hay ninguna condenación para los que están en Cristo. Pero es que en el 7 Pablo va a hablar de sí mismo. Pablo va a hablar como un ejemplo de un cristiano espiritual y maduro, que no teme, escúcheme, ser vulnerable y exponer conscientemente su realidad humana y las luchas de su corazón y de su mente. Pero Pablo dice: tengo luchas, quiero hacer lo bueno y no puedo. Él es vulnerable. Pero Pablo no se define por las luchas que él tiene diariamente. Pablo se define por lo que es en Cristo Jesús. Amén. Ahora, Pablo dice, y lo dice claro, que no somos pecadores, porque ya somos justificados. El Padre nos ve a través de la cruz y nos ve como justos. Escucha esto: no somos pecadores desde la perspectiva de Dios, porque Cristo Jesús murió por nuestros pecados, nos justificó. ¿Está aquí conmigo? Pero escucha, mientras tengamos vida humana, tenemos tendencias pecadoras, pero no somos pecadores. A medida que entendemos cómo opera la carne, y a medida que entendemos que nuestra identidad está en Cristo, vamos a ser más que vencedores. Nuestra identidad no está en la carne,
nuestra identidad está en Cristo. Entonces, Pablo expone conscientemente y de forma vulnerable, repito, esas luchas de su corazón y de su mente. Pero también expone conscientemente. Escucha esto, yo quiero que lo entiendas. Pablo está consciente de las luchas de su corazón, pero en esa conciencia él es transparente y se expone ante la luz y ante la santidad de Dios y ante la santidad de su palabra. Y Pablo en esa lucha llega a decir en el versículo 25: miserable de mí. Quiero que lo veas. Soy un pobre desgraciado. Checa eso. Pablo, y es lo que quiero que usted haga. Que usted pueda decir: sí, tengo este problema. Sí, tengo estos pensamientos. Sí, tengo esas actitudes. Sí. Y que usted pueda exponerse ante la santidad de Dios, ante la santidad de su palabra, y pueda decir como Pablo: soy un miserable. Y dice Pablo: un desgraciado, ¿quién me librará de esta vida dominada por el pecado y la muerte? La 60 dice: miserable de mí. La NBV dice: qué triste es el estado en que me encuentro. ¿Quién me librará de la esclavitud de esta mortal naturaleza pecadora? Y aunque no quiero que lo pongan, el versículo siguiente dice: pero Cristo, aleluya, den gloria a Dios por eso, hermanos. Pero Cristo, dice Pablo, pero Cristo. Y es ahí donde tú y yo, ante las luchas, ante las debilidades, ante esa guerra contra la carne, tienes que irte a Cristo. No hay otra manera, no hay otra forma de vencer el pecado. Solo Cristo. Entre más Cristo esté en ti, más vencedor serás. Amén. Entonces, ¿por qué un cristiano que ha nacido nuevo, que ha muerto el pecado, sigue luchando con el pecado? ¿Por qué? Por eso, porque ha nacido de nuevo, porque está en Cristo, porque tiene la naturaleza de Dios, porque solo los que han nacido de nuevo pueden sentir esa guerra. Solo los cristianos nacidos de nuevo pueden sentir como el pecado quiere esclavizarlos nuevamente, como el pecado quiere llevarlos a su antiguo amo. Cuando yo veo, estoy al extremo por supuesto, cuando yo veo a una persona borracha tirada en la calle, yo digo: miserable pecado. Como el pecado, y estoy hablando físicamente, como el pecado lo ha destruido. Cuando yo veo a alguien que está en drogas, yo digo: wow, es el pecado que lo ha destruido. Y te digo que es el pecado por una razón. No voy a hacer, no es algo en conjunto, es en particular. Yo conozco a personas en drogas, son tan amables, tan buenas personas, pero el pecado les ha destruido. Pero si yo veo a un borracho tirado a causa del pecado, ¿cuántos bien vestidos internamente están tan sucios como lo está físicamente un borracho? ¿Cuántos? ¿Por qué estamos en lucha? Porque solo el que está conformado a la imagen del Hijo puede notar cómo el pecado desfigura la imagen de Jesús. El que tiene a Cristo puede sentir la obra del diablo. Solo el que está limpio puede sentir y ver la mancha cuando peca. Solo el que está en luz puede ver las tinieblas. Solo cuando tú has venido a Cristo, tú puedes ver la desgracia del pecado.
Solo el que cuando tú fuiste levantado de la desgracia y viniste a Jesús y Él perdonó tus pecados, Él cambió hasta tu rostro igual, cambió tu destino, cambió tu familia, cambió tu vida física, moral, espiritual. Tú puedes decir: yo no quiero caer al pecado otra vez. Pero tienes una lucha. Pero en esa lucha, lo único que te va a librar es Cristo. Es Cristo. Solo un verdadero cristiano que nació nuevo siente esa lucha. Y en esa lucha puede decir como Pablo: miserable de mí, desgraciado de mí. Porque sabe que el pecado es real y conoce sus consecuencias. Porque sabe que el pecado quita el gozo de la salvación. Porque sabe que el pecado estorba la comunión con Dios. Porque sabe que el pecado detiene su crecimiento espiritual. Porque sabe que el pecado destruye la comunión de la iglesia y la comunión con la iglesia. Le digo, el pecado destruye la comunión de la iglesia y destruye la comunión con la iglesia. Y un cristiano que lucha puede decir: miserable de mí, porque sabe que el pecado es un impedimento para participar de la Santa Cena. Un cristiano real, nacido nuevo, ante esa lucha, ante esa lucha de pecado, y peca no como hábito, sino por la razón que sea. Pero cuando peca, puede decir: miserable, desgraciado de mí, ¿quién me librará de esta lucha? ¿Quién me ayudará a vencer? Y la respuesta es: ¿quién es? ¿Sabe por qué? ¿Por qué clamamos como Pablo cuando pecamos? Porque contristamos al Espíritu Santo, porque sabemos que lo contristamos, sabemos que manchamos nuestro corazón, y por eso decimos: miserable de mí. Y por eso, entre más luchemos o entre más lucha tengamos, más tenemos que ir a Jesús, porque Él es la respuesta. Quiero que tú veas, vamos otra vez al Romanos 7:24, porque la respuesta es Cristo. Dice bien el 23: qué triste es el estado en que me encuentro, dice Pablo. Bueno, no sé si usted va a decir: no, pastor, no, yo no, el que está a mi lado es un pecador, pero yo, pastor, no, hombre, o sea, por favor, pastor, ¿a usted me conoce algo? ¿Verdad que no, pastor? Por supuesto, delante de Dios, ¿sí? Mejor digamos: sí tengo luchas, pastor. Sí hay luchas. Y es un estado triste en que me encuentro. Es un estado difícil. Y el 24 dice: ¿quién me librará de la esclavitud de esta mortal naturaleza pecadora? ¿Quién? 25. Todos, 1, 2, 3. Gracias a Dios. La respuesta está en Jesucristo nuestro Señor. Así que ya ven, en mi mente de verdad quiero obedecer la ley de Dios, pero a causa de mi naturaleza pecaminosa soy esclavo del pecado. Pero gracias a Dios, la respuesta está en ¿quién? En Jesucristo. Amén. La respuesta está en Jesucristo. Gracias a Dios podemos vencer. Y Pablo termina ese capítulo 7. ¿Y qué cree? En la Biblia no se escribió por capítulos ni por versículos. Entonces alguien mochó el 7 y dijo: va, que está el 8 ahí. Pero no, continuamos con el 8. Pero la lectura continúa. Alguien puso capítulos y versículos, pero continúa. La idea en el 8 dice: por lo tanto, ya no hay condenación para los que pertenecen a ¿qué cosa? A Cristo Jesús. Ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Aquí hay algo que tú tienes que aprender.
Sigamos. Y porque ustedes pertenecen a Él, el poder del Espíritu que da vida los ha liberado del poder del pecado que lleva a la muerte. Sigamos. Bien, ahí está, ahí quiero que en su casa lo pueda ver, pero es increíble. ¿Quién es la respuesta a nuestras luchas? ¿Quién es la respuesta a nuestras luchas? Ok, entonces, somos pecadores. Perdón, no somos pecadores desde la perspectiva de Pablo. Tenemos tendencias a pecar. A medida que entendemos quiénes somos en Cristo y a medida que entendemos nuestras luchas, tenemos que tirarnos a Jesús. Tenemos que ir a Jesús. No puedes evitar vivir en la carne. Tienes que morir físicamente para que esas pasiones ya no estén. No puedes evitar vivir en la carne, pero sí puedes evitar andar en la carne por el poder de Jesucristo. Quiero que te pongas de pie. Pablo dice que como nacidos de nuevo, no militamos según la carne, sino según el Espíritu. La carne es esa naturaleza pecaminosa, ese sistema de vida, ese comportamiento de vida diaria orientado hacia el yo, opuesto a Dios. Esta mañana Pablo fue transparente y vulnerable. Y él se puso como ejemplo de un cristiano, pero como dije, de un cristiano maduro y un cristiano espiritual que sabía el poder de la cruz, pero que sabía también el poder del pecado. Y él no tuvo pena en decirle a los romanos, a su iglesia, él no tuvo pena de ser vulnerable y decirles: soy el apóstol, soy el hombre de Dios, soy el llamado de Dios, soy el profeta de Dios. Pero quiero decirles que tengo luchas con el pecado. ¿Cuántos esta mañana honestamente, paréntesis, Dios sabe tu vida, Dios conoce todo de ti, ante Él no puedes esconder nada? Y Pablo, en esa vulnerabilidad, se paró ante la luz y a la santidad de Dios y le dijo: ¿Ves en tus rayos X qué hay dentro de mí? Y entonces se tomó la fotografía y Dios le puso a Pablo su foto y se vio tal como él es. ¿Y cuál fue el clamor de Pablo? ¿Alguien recuerda? ¿Cuál fue el clamor de Pablo? Miserable de mí, ¿quién podrá? Ahora sí, como dijo el Chapulín Colorado, ¿quién podrá ayudarme? ¿Quién? Y él dijo: gracias a Dios por Cristo. Pablo no se definió por sus luchas, Pablo se definió por Cristo. Su identidad no estaba en sus luchas, su identidad estaba
en Cristo. Te voy a pedir que tú seas claro con Dios. ¿Cómo vencemos? Rindiéndonos a Jesús, crucificando la carne. Si quieres levantar tus manos y mostrarte ante la luz de Dios. El rayos X de Dios será activado en 2 segundos para mostrar la verdad de quién eres tú. Para mostrar la verdad de quién eres. Ahora ya ha sido tomado el rayos X de Dios. Ahora te está mostrando el Espíritu Santo quién eres. ¿Qué estás viendo en ti hoy? Porque no eres vulnerable y decirle a Dios: soy un miserable. ¿Alguien se animará a decírselo? ¿O alguien dirá como aquel fariseo: yo diezmo, yo oro, yo ayuno, yo voy a la iglesia, yo soy muy buena persona, no como este publicano pecador? Alguien honestamente. Y te digo algo, posiblemente será la última vez que Él te confronte, porque Él va a respetar tu decisión y tu acción. Le duele cómo actúas, cómo piensas, cómo sientes, pero Él no puede hacer nada a menos que crucifiques la carne. Alguien quiere decirle al Espíritu Santo: miserable de mí, ¿quién me librará? Y empieza a decirle de esta lucha, de este problema, de esta situación. Y dile: Jesús, ¿puedes ayudarme? Tírate ante sus pies. Pero haz algo. Pero haz algo. Tiene que ser evidente que de veras estás arrepentido, que de veras quieres la ayuda de Jesús y del poder de su Espíritu. Tiene que ser evidente, iglesia. Con esa actitud, lo único que puedo decirte es que el pecado te va a destruir. Va a destruir tu vida, tu matrimonio, va a destruir tu futuro, va a destruir tus finanzas. De esa manera, el pecado es implacable. El pecado no perdona. Va a destruir tu fe, va a destruir tu familia, va a destruir tu alma. Pero esta mañana hay una respuesta, hay una solución. Jesús es la respuesta, Jesús es la solución. Tú determinas, ¿te entregas a Jesús o sigues como estás? Tú determinas. Espíritu Santo, esta mañana estamos delante de ti. Espíritu Santo, estamos delante de ti. Delante de tu luz. Delante de tu santidad. Delante de ti, un Dios santo, santo, santo. Aquí estamos. Hay un temor por el pecado. Hay un temor por contristar tu espíritu. Oh, precioso Dios.
Es tiempo de arrepentimiento. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. ¿Quieres realmente cambiar de vida? ¿Quieres realmente ser un cristiano nacido de nuevo? Arregla cuentas con Dios esta mañana. Dile tal y como eres. Y vamos a perdón y a confesión. Vamos esta mañana. Dile, ¿quieres confesar tus pecados? Él está aquí esta mañana. ¿Quieres ser libre? Él está aquí esta mañana. ¿Quieres ser libre? Si quieres, Él puede. Si quieres. Si no quieres, Él no puede hacer nada. Pero si quieres, Él puede. ¿Habrá alguien esta mañana que quiere que oremos por él o por ella? ¿Habrá alguien esta mañana que quiere ser libre? Quiere decirle al pecado no más. Quiere decirle al pecado no más, eres mi amo. Quiero a Cristo. Aprovecha este tiempo. Quizá no volverá. ¿Quieres? Bien puedes. Y no queréis venir a mí para que yo les dé vida. Y no queréis venir a mí. Y no queréis venir a mí para que yo les dé vida. Y muchos se fueron. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Oh, precioso. Amén. Iglesia, como iglesia, como individuos, el carácter de Cristo formado por el Espíritu Santo no espera recibir, siempre es dar. Ya es tiempo que dejes de decir: es que no me aman, es que no me saludan, es que no me toman en cuenta. Eso es niñerías. Eso es definitivamente no estar en comunión con Jesús. Dile a tu vecino: ¿estás oyéndolo? ¿Ok? Entonces, importante, como cristianos, nuestro carácter, nuestras acciones, nuestras actitudes, nuestra conducta, nuestras reacciones, nuestras emociones son la expresión del fruto del Espíritu, de lo que somos en Cristo. Entonces es tiempo que no solamente escuches una buena prédica, pero ya pasemos de esa buena palabra a vivir esa buena palabra. Y en este caso es tiempo de mostrar el fruto del Espíritu. Vea lo que es: amor, paz, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Ya es tiempo que lo hagas, pero no en la iglesia solo, en tu vida personal. ¿Está bien claro? Sé un cristiano. La gente quiere ver a los cristianos actuar como Cristo. ¿Está bien? Entonces es tiempo de hacerlo. Es tiempo de mostrarlo. Ya no es tiempo de ser carnales y ser niños, sino es tiempo de ser espirituales. Esperamos que esta transmisión haya impactado tu vida. No te olvides de compartirla. Hasta la próxima.